Mónaco, oficialmente el Principado de Mónaco, es un país soberano, situado en Europa Occidental, constituido, según su constitución, en un Estado de Derecho que profesa el respeto de los derechos y libertades fundamentales, y cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional. Su territorio está organizado en 10 distritos. El Principado se encuentra entre el mar Mediterráneo y las bajas estribaciones de los Alpes, enclavado en la Riviera Francesa. Tiene frontera terrestre con Francia y se encuentra en la cercanía de la frontera franco-italiana. Posee una costa de 3.829 metros, y un ancho que varía entre los 1.700 y 349 metros. El punto más alto del país es el sendero Chemin-des-Reboires, con una altitud de 164,4 msnm. Mónaco es uno de los 6 microestados europeos, ocupa el primer puesto como estado más pequeño del mundo y el segundo lugar como estado más pequeño del mundo, siendo el estado de la Ciudad del Vaticano el primero, y el primero por densidad de población. Mónaco era un principado italiano, y estuvo ligado a Italia, y a España como protectorado durante un siglo, hasta la invasión y anexión francesa del condado de Niza en 1860, hasta entonces, la lengua oficial era la lengua italiana. La lengua monegasca es una variante del idioma ligur. Toponimia. El topónimo Mónaco proviene de la forma griega monoikos atestiguada por Hecateo de Mileto en el Sbiace, quien la llama, una ciudad ligur. El nombre aparece como Monoeci durante el siglo I, en la obra de Estrabón. Existen muchas hipótesis sobre el significado y el origen de este vocablo, asociadas a los ligures locales, los fenicios y los colonos griegos. Las primeras tribus ligures se asentaron en la región hacia finales del segundo milenio AC y es probable que Monoikos fuese la forma griega del nombre de la tribu ligur que ocupaba la roca. La hipótesis más común, sin embargo, es la que relaciona a Monoikos con un antiguo puesto comercial fenicio. Según esta teoría, los fenicios habrían elevado un templo en honor de Melkart, dios que era identificado por los griegos como Heracles. En efecto, durante toda la antigüedad, el puerto de Mónaco fue asociado a Heracles, bajo el nombre, o advocación, de Heracles Monoikos, es decir, Heracles, el solitario, o Heracles, el del templo único. Sin embargo, la palabra por sí misma no tiene ningún significado en griego y la interpretación por, más, probablemente sea una etimología popular. El arqueólogo francés Fernand Benoit considera que se trata de una forma étnica ligur, helenizada como. El principado se denomina Munegu en monegasco, dialecto ligur, y monegue en lengua occitana, los dos idiomas del territorio. En italiano es Maanacou. En francés se usaron las formas, maurgues, y, monegue, tomadas del provenzal. Más tarde se impuso el nombre italiano, pero con una pronunciación diferente. No obstante, el gentilicio francés continuó siendo monegasque, a partir de la forma occitana, y de ese gentilicio derivó el español, monegasco. Historia. Introducción. El emplazamiento estuvo habitado desde la prehistoria, pero los primeros habitantes conocidos de la región fueron los ligures, de una de cuyas tribus podría derivar el nombre del lugar. Para comerciar con ellos, los fenicios erigieron un puesto comercial y es probable que también un lugar de culto vinculado al dios fenicio Melkart, al cual los griegos identificaron con Heracles, con el epíteto de Monoikos, es decir, el solitario. Los focenses de Marsella fundaron durante el Sbiace y en el mismo lugar, la colonia de Monoikos, la cual fue llamada Portus Herculis Monaeci por los romanos que conquistaron la región en el Sbiace incorporándola a la provincia de los Alpes Martítimos. Más tarde el territorio fue dominado por visigodos, francos y lombardos, hasta ser incorporado al Imperio Carolingio en el S8 DC y luego al Sacro Imperio, de cual lo recibió la República de Génova hasta 1297, año en el cual la familia Grimaldi tomó el poder como príncipes, adquiriéndolo de derecho en 1419. Hasta su independencia fue codiciada como base naval por los franceses. Se celebraron diversos tratados de protección y autonomía con Francia, España,
y el reino de Cerdeña. Ocupada por los españoles en 1605, obtuvo los señoríos de Rocabruna y Mentoun, los cuales perdería con la Revolución de 1848. Durante la Revolución Francesa el país fue ocupado en 1793, situación que perduraría hasta 1815. Hasta 1847, el Principado de Mónaco ocupó una superficie total de 24 kilómetros cuadrados y comprendía 3 comunas, Mónaco, Roquebrune y Menton. Pero durante el movimiento revolucionario de 1848, Menton y Roquebrune proclamaron su revocación de la familia Grimaldi y se proclamaron ciudades libres, bajo la protección del reino de Cerdeña. Niza, Menton y Roquebrune votaron su anexión a Francia, que fue ratificada por el Tratado Franco-Monegasco de 1861. En 1865 se firmó un convenio con Francia sobre las cuestiones de aduanas y aboliciones de impuestos directos. Con el príncipe Alberto I, se procedió a abolir el absolutismo en 1869. Durante el siglo XX, Mónaco sufrió serias vicisitudes que amenazaron su independencia nacional. Se reformó en 2 ocasiones la Constitución de 1911. Luis II tuvo que reconocer a su hija Carlota para asegurar la continuidad dinástica del futuro Rainiero III, que ascendió al trono en 1949, 10 años después, este tuvo que suspender la Constitución tras varios desacuerdos con el Consejo Nacional. En 1962, se promulgó una nueva Constitución, asegurándose así el respeto a los derechos fundamentales de los monegascos. Al año siguiente, se firmó un tratado con Francia, con el cual se arreglaron diferencias económicas y se crearon nuevos acuerdos de vecindad y moneda, que se renovaron en 2002 con la puesta en circulación del euro en Mónaco, si bien este microestado no es miembro de la Unión Europea. Prehistoria. El territorio actual de Mónaco sirvió de abrigo a los primeros habitantes de la región a partir del final del Paleolítico Inferior, aproximadamente hace 300.000 años. Restos óseos de animales que sirvieron de alimento a estos hombres prehistóricos fueron encontrados en una caverna del Jardín Exótico de Mónaco. Las excavaciones han igualmente revelado la presencia de una cuenca en la cueva del Observatorio y en la cueva del Príncipe. La presencia humana está atestiguada en el Paleolítico Medio y en el Superior. Se han encontrado restos de obras de arte dentro de cuevas, datadas hacia 1500 hace las sepulturas, individuales o colectivas, se vuelven cada vez más numerosas. Un enterramiento de 2 personas, llamados, de Grimaldi, data de esta época y contiene una mujer y un adolescente. Antigüedad. Según Diodoro de Sicilia y el geógrafo Estrabón, los primeros habitantes sedentarios de Mónaco fueron los ligures que vivían en el Liguria Antigua, hoy Liguria y el condado de Niza. No obstante, la antigua lengua ligur, sin conexión con las lenguas indoeuropeas, no estaba emparentada con el dialecto hoy en día hablado por los habitantes de Liguria ni con el monegasco moderno. Este avance hacia Mónaco fue debido quizás a la apertura marítima de un pueblo ligur situado tierra adentro. Los griegos fundaron la colonia de Monoikos en el Esbiace en la bahía donde actualmente se encuentra Mónaco para comerciar con ligures, pueblo autóctono, y contrarrestando las ambiciones etruscas y púnicas sobre el oeste de Italia. La palabra Monoikos se refiere a Hércules, adorado bajo el nombre de Hércules Monoecus. Según Diodoro de Sicilia y Estrabón, tanto griegos como ligures creían que Hércules había pasado por la región. En 154 AC los romanos intervinieron por primera vez en Liguria. La ciudad fue incorporada a la prefectura de Italia en la provincia de Liguria. El río Varo separaba la Galia de la región 9 Liguria y otras regiones italianas. Edad Media. Mónaco permaneció bajo dominio romano hasta la caída del Imperio Romano de Occidente el 4 de septiembre de 476. La bahía fue ocupada por sarracenos y diversas tribus germánicas. Los sarracenos fueron expulsados en 975 y en el S11 DC el estrecho fue nuevamente poblado por ligures. En 1191, el Sacro Emperador Enrique V concedió la soberanía sobre Mónaco a la ciudad de Génova,
de donde eran originarios los ligures. El 10 de junio de 1215, una comitiva de gibelinos comandados por Fulco del Casello comenzó la construcción de una fortaleza sobre la roca de Mónaco. Esta fecha marca el inicio de la historia moderna del Principado. Esta fortaleza constituía un punto estratégico para controlar la región frente a los guelfos. Estos establecieron también cuarteles a fin de apoyar a sus guarniciones. Para atraer a los habitantes de Génova y de las ciudades próximas, ofrecieron tierra y exoneraron de impuestos a los nuevos pobladores. Comienzos de la dinastía Grimaldi. Luchas contra Génova. Edad moderna. El siglo XVI va a suponer para Mónaco la entrada en el círculo de las grandes potencias europeas. Va a dejar de depender del Ducado de Saboya, de Génova o de Milán, para pasar a entablar relaciones de más nivel con Francia o España. Luciano I murió asesinado en 1523 por su primo Bartolomeo Udoria. No dejó más que un hijo de corta edad, Honorato, cuya tutela le fue confiada a su tío Agustín, obispo de Gras, que fue reconocido como señor de Mónaco. Agustín I de Mónaco no obtuvo por parte de Francisco y el apoyo que habían tenido los Grimaldi, y colocó la roca bajo protectorado español en 1524, firmando el Tratado de Tordesillas. Una guarnición española fue así puesta bajo responsabilidad de los Grimaldi durante más de un siglo. El nieto de Honorato I, Honorato II, tomó el título de príncipe en 1612. Retornó a la alianza con Francia tras el Tratado de Peronné, firmado el 14 de septiembre de 1641 y negociado por parte de Francia por el cardenal Richelieu. El príncipe expulsó manu militari a la guarnición española, y obtuvo el ducado de Valentinois. En esta época se realizaron importantes obras de mejora y embellecimiento del Palacio de Mónaco. Luis I de Mónaco comandó su regimiento de caballería y obtuvo una embajada por parte de la Santa Sede en 1701. Revoluciones. Tras la noche del 4 de agosto de 1789, los príncipes de Mónaco perdieron todas sus posesiones francesas, y los ingresos derivados de ellas. La Sociedad Popular militó por la asociación con la República, decidida por la Convención Nacional el 15 de febrero de 1793. De 1793 a 1814 Mónaco fue ocupado por Francia, bajo el nombre de Fort de Hércules. Formó parte de la región de los Alpes Marítimos, luego fue asociado a San Remo. Durante el primer tercio del siglo XIX, el príncipe Honorato V hizo construir una carretera por donde pudieran transitar los carruajes desde la Condamine hasta el Peñón. El príncipe también mandó ajardinar la zona de San Martín e impulsó la creación de varias fábricas de telas y encajes, y talleres para trenzar la paja y confeccionar sombreros. El Tratado de París del 30 de mayo de 1814 volvió a colocar al Principado en la situación anterior a 1789. Pero cuando Honorio IV llegó a la Roca en marzo de 1815 para tomar posesión de ella, fue detenido por Pierre Cambronne. Mónaco se colocó entonces bajo protectorado del Reino de Cerdeña en el Segundo Tratado de París, firmado el 20 de noviembre de 1815, confirmado por el Tratado de Stupinigi en 1817. Hasta 1847, el Principado de Mónaco ocupó una superficie total de 24 kilómetros cuadrados y comprendía tres comunas: Mónaco, Roquebrune y Menton. La parte más vasta y rica del Principado era la llanura mentonesa, con sus cultivos de cítricos y olivos. Sin embargo, durante el movimiento revolucionario de 1848, Menton y Roquebrune proclamaron su revocación de la familia Grimaldi y se proclamaron ciudades libres, bajo la protección del Reino de Cerdeña. En 1861, el Piamonte Cerdeña cedió Niza a Francia tras del apoyo de Napoleón III al comienzo de la unificación italiana. Niza, Menton y Roquebrune votaron su anexión a Francia, que fue ratificada por el Tratado Franco-Monegasco de 1861. Mónaco abandonó finalmente el protectorado que tuvo desde 1815 y su independencia fue formalmente reconocida, separándose de toda protección de Francia o Italia. Edad contemporánea.
Este último tratado preveía la ayuda de Francia para la construcción de la cornisa media, y el paso del ferrocarril francés sobre el territorio monegasco. Por aquel entonces, el príncipe Carlos III tuvo la idea de crear el Casino de Montecarlo, cuyos dividendos permitieron al Principado desarrollarse rápidamente. En 1863 otorgó el privilegio de explotar el casino, los hoteles y el teatro a François Blanc, fundador de la Sociedad de Baños de Mar del Círculo de Extranjeros, a fin de aportar ingresos a la corte. En 1866, Carlos III renombró al antiguo barrio de Esplugues como Montecarlo en su propio honor. La puesta en marcha del ferrocarril Niza-Ventimiglia en 1868 afianzó la prosperidad. El príncipe también fundó la oficina de correos, que comenzó a editar sus propias estampillas en 1865, y obtuvo de la Santa Sede la creación de un obispado. Finalmente, en 1869, Carlos III eliminó los impuestos de bienes personales y mobiliarios, hecho que condujo a una intensa actividad de construcción. Se construyeron durante esta época la ópera, numerosos museos, y la fundación del Instituto Oceanográfico en 1906. El primer Rally de Montecarlo tuvo lugar en 1911 y el primer Grand Prix automovilístico en 1929. El príncipe de Mónaco disponía de plenos poderes, siendo pues una monarquía absoluta, hasta la reforma de la Constitución de 1911, que hizo del país una monarquía constitucional. En julio de 1918, se firmó un tratado acordando una protección limitada del Principado por parte de Francia. El tratado formó parte del Tratado de Versalles y estableció que la política de Mónaco no podría oponerse a los intereses políticos, militares ni económicos de Francia. En 1922, el Principado perdió su monopolio de los Juegos de la Costa Azul. Segunda Guerra Mundial. El Principado se proclamó neutral, pero mantuvo sus lazos financieros con el Tercer Reich, un vínculo que había comenzado en 1936, cuando el ministro de Finanzas alemán Hjalmar Schacht visitó al príncipe para establecer un acuerdo financiero. A través de Mónaco Alemania eludió los embargos impuestos por los aliados. La llegada de las tropas italianas a la frontera en junio de 1940 preocupó al príncipe Luis II, quien temía la anexión de su país y su deposición, por lo tanto, se aproximó al gobierno colaboracionista de Francia. Sin embargo, en noviembre de 1942, Mónaco fue ocupado por Italia, el príncipe permaneció en funciones y él nombró a Bernard Bodenstein, miembro del partido nazi, cónsul de Mónaco en Berlín. Numerosos inversores alemanes adquirieron acciones de la Société des Veïns de Mer. En septiembre de 1943, comenzó la ocupación alemana en reemplazo de la italiana. Se elaboraron planes para instalaciones militares, incluyendo una estación de detección de submarinos y un taller de torpedos. Por iniciativa propia, Luis II aprobó leyes antisemitas y participó en la deportación de 76 judíos extranjeros llevada a cabo por la Alemania nazi. La policía monegasca detuvo en particular a los judíos que vinieron a refugiarse en el Principado. La ocupación alemana, no obstante, fue relativamente discreta, lo que permitió que el príncipe aparentase neutralidad ante la llegada de tropas aliadas al sur de Francia. El 28 de septiembre de 1944, el príncipe heredero Rainiero se unió al ejército francés en el 7º Regimiento de Fusileros Argelinos de las tropas francesas de África y participó en las operaciones de la campaña de Alsacia. Fue condecorado con la Croix de Guerre 1939 a 1945 y la Estrella de Bronce de Estados Unidos. En 1947, fue nombrado Caballero de la Legión de Honor en calidad de militar. Historia reciente. El príncipe Rainiero III accedió al trono en 1949 después de la muerte de su abuelo el príncipe Luis II. Deseando la soberanía total de su principado, se dirigió a los Estados Unidos, deseando que se modificara el Tratado de 1918 y que se renegociara la Convención de 1930, que concedía a Francia prerrogativas considerables en la gestión de los asuntos monegascos, lo que provocó tensiones con el gobierno francés.
El año 1962 fue un año muy activo, en el contexto del referéndum sobre la elección por sufragio universal del presidente de la República Francesa, propuesto por el general de Gaulle. Una crisis política y financiera enfrentó a Mónaco con Francia durante el otoño. El control del Estado francés sobre la radio y la televisión se vio obstaculizado por la ordenanza Émile-Sans proclamada el 14 de enero de 1962 por el príncipe Rainiero III, que permitía a Radio Montecarlo y Tele Montecarlo escapar a su control financiero indirecto por el Estado francés, vigente desde 1955. En efecto, la ordenanza ofrecía a los fondos de inversión monegascos la posibilidad de recuperar el control de sus dos medios de información, cuya limitada cobertura regional podía, sin embargo, permitir transmitir ideas diferentes de las del ORTF. En la noche del 23 al 24 de enero, Rainiero despidió abruptamente al ministro de Estado de Mónaco, Émile Pelletier, que había venido a pedirle que retirara esta medida unilateral. El 25 de enero, Rainiero derogó esta orden, pero el gobierno francés aprovechó el incidente de este despido para iniciar un enfrentamiento con el Principado, siendo el verdadero litigio no esta orden sino su estatuto fiscal regido por el convenio del 23 de diciembre de 1951. El 3 de abril, Francia rompe las negociaciones iniciadas el 23 de marzo sobre la fiscalidad y suprime todos los privilegios del Principado. También en la noche del 12 al 13 de octubre de 1962, Francia decidió un bloqueo de Mónaco, y envió una brigada de funcionarios de aduanas. Se rompió la unión fronteriza y las entradas en Mónaco fueron controladas por funcionarios de aduanas, se aumentó el franqueo del correo y se redujeron a cero los privilegios de los ciudadanos franceses que vivían en Mónaco. Por último, se reanudaron las negociaciones que condujeron a la elaboración y aprobación, el 17 de diciembre de 1962, de una nueva constitución para el Principado, en la que se abolía la pena de muerte, se permitía el voto a las mujeres y se creaba un Tribunal Supremo que garantizaba las libertades fundamentales. El 18 de mayo de 1963 se firmaron en bloque varios acuerdos. Mónaco recuperó todos sus privilegios y su soberanía se vio reforzada, a pesar de concesiones muy importantes, sobre todo en materia fiscal, en lo que respecta a los ingresos de las empresas del Peñón, las transacciones financieras monegascas e imposiciones sobre los franceses residentes en el Principado. En 1982, el Principado lamentó la muerte repentina de la princesa Grace de Mónaco, esposa de Rainiero III y madre del actual príncipe de Mónaco, víctima de un accidente en la D-37. Su hija Estefanía de Mónaco sobrevivió al accidente. En 1993, Mónaco se convirtió oficialmente en miembro de las Naciones Unidas. Alberto II. A la muerte del príncipe Rainiero III, el 6 de abril de 2005, su hijo Alberto II, hasta entonces príncipe heredero y marqués de Vaux, se convirtió en príncipe soberano. Las ceremonias de su ascenso al trono tuvieron lugar el 12 de julio de 2005 y las de su entronización oficial el 19 de noviembre de 2005. El 1 de julio de 2011, Alberto II de Mónaco se unió en una ceremonia civil con la exatleta y modelo zimbabuense Siarlene Wittstock. El servicio religioso fue celebrado usando el rito católico por el arzobispo de Mónaco, Monseñor Bernard Baarsi, el 2 de julio de 2011 en el Palacio del Príncipe de Mónaco, en presencia de los miembros de las familias aristocráticas más importantes de Europa, así como de personalidades del mundo del espectáculo y las finanzas. El 10 de diciembre de 2014 nacieron el nuevo príncipe heredero Jaime y su hermana gemela Gabriela. Política. Poder ejecutivo. Mónaco ha sido gobernado por una monarquía constitucional desde 1911, con el príncipe como jefe de Estado. La rama ejecutiva consiste en un ministro de Estado, quien preside un gabinete de 6 miembros. El ministro del Estado es un ciudadano monegasco o francés designado por el príncipe, tras consultarlo con el gobierno de Francia, que se encarga, por tratado, de los asuntos de defensa y seguridad del Principado. Poder legislativo. El Consejo Nacional fue creado por la Constitución de 1911,
a raíz de la Revolución Monegasca, estaba entonces compuesto por 12 miembros elegidos por los ciudadanos monegascos, pero con poderes limitados. No podía, por ejemplo, elegir a su presidente, que era nombrado por el príncipe. Bajo la Constitución de 1962, el príncipe comparte su poder con un parlamento unicameral, el Consejo Nacional de Mónaco. Los 24 miembros del cuerpo legislativo son elegidos por medio de votación directa y democrática, por un periodo de 5 años. Cumplen la función de hacer cumplir las leyes y reglamentar los decretos reales. La revisión constitucional de 2002 aumentó el número de representantes electos a 24 y dio más poderes al Consejo Nacional, se le dio un verdadero derecho de enmienda y sus proyectos de ley deben recibir una respuesta oficial del gobierno. Poder judicial. La Corte Suprema de Mónaco es el más alto tribunal de justicia para asuntos judiciales y apelaciones, tal como lo establece la Constitución de Mónaco. Se compone de 5 miembros principales y 2 jueces adjuntos, nombrados por el Príncipe de Mónaco por recomendación del Consejo Nacional de Mónaco y otros órganos gubernamentales. El Tribunal Supremo fue creado en 1962 tras la aprobación de nueva Constitución, con la intención de garantizar las libertades fundamentales. Gobierno local. Los principales asuntos locales son dirigidos por el Concilio Comunal, el cual se compone de 15 miembros elegidos y presididos por un alcalde. El Concilio Comunal hace las veces de ayuntamiento y cumple la función de hacer las gestiones locales. Monarquía. La dinastía Grimaldi es una casa noble originaria de Italia, y fue fundada por Francisco Grimaldi, que tomó en 1297 el señorío de Mónaco junto a sus soldados vestidos de franciscanos. En el Principado han reinado sus sucesores hasta la actualidad, si exceptuamos varias discontinuidades. La última se produjo con el matrimonio de la princesa Carlota de Mónaco, madre de Raniero III, con el conde Pedro de Polignac. Los integrantes más destacados de la familia principesca en la actualidad son Alberto II, príncipe soberano de Mónaco, hijo y sucesor de Raniero III y de Grace de Mónaco. Charlene de Mónaco, princesa consorte de Mónaco, tras contraer matrimonio con Alberto II de Mónaco el 1 de julio de 2011. Jaime de Mónaco, príncipe heredero de Mónaco. Gabriela de Mónaco, hija del príncipe soberano de Mónaco. Carolina de Mónaco, hermana mayor de Alberto y Estefanía. Estefanía de Mónaco, hermana menor de Alberto y Carolina. Andrea Casiraghi, Carlota Casiraghi y Pierre Casiraghi, hijos de Carolina de Mónaco y de Stefano Casiraghi. Es objeto de polémica el origen de Alexandre Eric Coste y de Yasmín Grace Rotolo, hijos ilegítimos de Alberto II de Mónaco con sendas amantes, reconocidos recientemente. Relaciones exteriores. Mónaco es tan antiguo que ha sobrevivido a muchas de las naciones e instituciones con las que ha tenido relaciones. La Corona de Aragón y la República de Génova se convirtieron en parte de otros países, como lo hizo el Reino de Cerdeña, pero Mónaco permaneció independiente. Honoré II, príncipe de Mónaco, obtuvo el reconocimiento de su soberanía independiente de España en 1633, y luego de Luis XIII de Francia por el Tratado de Péronne. Mónaco firmó un acuerdo especial con Francia en 1963 en el que se aplican las leyes aduaneras francesas en Mónaco y sus aguas territoriales. Mónaco utiliza el euro pero no es miembro de la Unión Europea. Mónaco comparte una frontera de 6 kilómetros con Francia, pero también tiene unos 2 kilómetros de línea costera en el mar Mediterráneo. Dos importantes acuerdos que apoyan la independencia de Mónaco de Francia, el Tratado Franco-Monegasco de 1861 y el Tratado Francés de 1918. El libro de la CIA de Estados Unidos registra 1419 como el año de la independencia de Mónaco. Hay 2 embajadas en Mónaco, las de Francia e Italia. Hay unos 30 consulados más. En el siglo XX Mónaco tenía embajadas en Bélgica, Francia, Alemania, el Vaticano, Italia, España, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.
Un problema recurrente que Mónaco encuentra con otros países es el intento de los extranjeros de utilizar Mónaco para evitar el pago de impuestos en su propio país. Mónaco en realidad recauda una serie de impuestos, incluyendo un 20% de IVA y un 33% sobre las empresas, a menos que realicen más del 75% de sus ingresos dentro de Mónaco. Mónaco no permite la doble ciudadanía, pero tiene múltiples caminos para obtener la ciudadanía, incluyendo la declaración y la naturalización. En muchos casos, la cuestión clave para obtener la ciudadanía, en lugar de obtener la residencia en Mónaco, es el vínculo con el país de origen. Por ejemplo, los ciudadanos franceses deben pagar impuestos a Francia, incluso si viven a tiempo completo en Mónaco, a menos que hayan residido en el país antes de 1962 durante al menos 5 años. A principios de los años 60, hubo cierta tensión entre Francia y Mónaco sobre los impuestos. No hay formalidades fronterizas para entrar o salir de Francia. Los visitantes pueden solicitar un sello de pasaporte de recuerdo en la oficina de turismo de Mónaco. Esta se encuentra al otro lado de los jardines que dan al casino. Mónaco participa activamente en las Naciones Unidas, a las que se adhirió en 1993, posee diversas misiones diplomáticas y consulados honorarios en varios países. Mónaco se unió al Consejo de Europa el 4 de octubre de 2004, también es miembro de muchas organizaciones internacionales intergubernamentales, incluida la Interpol, la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. La Organización Hidrográfica Internacional tiene su sede en Mónaco. Seguridad y defensa. Mónaco no dispone de ejército propio, pero tiene un pequeño grupo de guardacostas. Quienes se encargan de la seguridad en Mónaco son aproximadamente 500 policías. También existe una guardia real, llamada Compañía de Carabineros del Príncipe, con unos 80 miembros. La defensa del Estado es proporcionada por Francia. Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Mónaco ha firmado o ratificado. Sindicatos. La Unión de los Sindicatos de Mónaco es el único sindicato del Principado de Mónaco y agrupa todas las organizaciones sindicales de importancia del país. Partidos políticos. Hay principalmente 3 partidos: Unión Monegasca, Rassemblement y Engeux primero. Prioridad Mónaco. Otros partidos son la Unión Nacional por el Futuro de Mónaco y la Unión por el Principado, unidos en la coalición Unión por Mónaco. También hay partidos menores, los más importantes de los cuales son Pramousian de la Famille Monégasque y Monégasque Synergie. Las elecciones al Consejo Nacional se celebran cada 5 años. Las últimas elecciones legislativas de 2018 otorgaron la mayoría absoluta de los votos a Priorité Mónaco, la coalición saliente el 26,1% y Union Monégasque el 16,2%. Política medioambiental. El Principado se enfrenta a los problemas medioambientales de todas las metrópolis, a los que se suman las especificidades de su territorio. El gobierno tiene una política proactiva en favor del desarrollo sostenible. El Principado se abre a la transición ecológica organizando foros y apoyando los compromisos adquiridos ante la emergencia climática. Desde 2014, el gobierno ha fomentado las prácticas ecorresponsables para reducir los residuos y las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2017, la creación de la etiqueta Commerce Engagé para los comerciantes del Principado permite apoyarlos, especialmente en la gestión de los plásticos y los utensilios de cocina. La obtención de la etiqueta permite destacar el consumo sostenible y las prácticas ecorresponsables. En 2021, con el fin de concienciar a los monegascos sobre la clasificación de residuos, el Principado, el Museo Oceanográfico y la empresa monegasca de saneamiento publicaron la aplicación Game of Tree, disponible en teléfonos inteligentes y tabletas. Desde hace algunos años, el Departamento de Medio Ambiente se ocupa de los incidentes causados por las gaviotas. Organización administrativa. Mónaco es el principado más pequeño de Europa así como el segundo país más pequeño del mundo,
tras la Ciudad del Vaticano. El estado consiste en una sola municipalidad, el municipio de Mónaco. No hay distinción geográfica entre el estado y la ciudad de Mónaco, no obstante, las responsabilidades del gobierno y las de la municipalidad son diferentes. De acuerdo con la Constitución de 1911, el Principado se subdividió en 3 municipalidades. Mónaco, la ciudad vieja, se sitúa en un promontorio rocoso que se alarga hacia el Mediterráneo, conocido como la Roca de Mónaco, o simplemente la Roca, donde se localiza el palacio. Montecarlo, principal área residencial y hotelera con el Casino de Montecarlo, en el este y noreste. La Condamine, la sección noroeste de la que forma parte el área portuaria. Las 3 municipalidades fueron fusionadas en 1954, sin embargo volvieron a separarse más tarde, aunque esta vez con la categoría de barrios. Fontvieille, fue creado como el 4º barrio, un área construida en tierras ganadas al mar. Moneghetti, se convirtió en el 5º distrito de Mónaco, creado a partir de una parte de la Condamine. Larboto, segregado de Montecarlo, siendo el 6º distrito del país. Laraus-Saint-Rouman, se convirtió en el 7º distrito de Mónaco, creado también a partir de Montecarlo. Subsecuentemente, se crearon los 3 últimos distritos. San Miguel, segregada de Montecarlo. La Colle, segregada de la Condamine. Les Rivoirs, nuevo distrito monegasco, segregado de la Condamine. En este distrito se localiza el Jardín Exótico. Un distrito adicional fue planeado en nuevas tierras ganadas al mar, que serían rematadas para el 2014. El príncipe Alberto II anunció en su discurso de Año Nuevo en 2009 que estos planes han quedado en suspenso debido a la situación económica mundial. Actualmente, el Principado está dividido en 10 distritos. El distrito planeado, le fue anticipado el número 11. Para motivos estadísticos, los barrios de Mónaco están divididos en 173 manzanas, comparables con los bloques censales en Estados Unidos. Geografía. Mónaco es una península que tiene una superficie de 2 kilómetros cuadrados. Es el estado más pequeño de Europa después de la Ciudad del Vaticano. Se encuentra sobre un promontorio de la Costa Azul, y su relieve irregular está formado por las últimas estribaciones de los Alpes. Su mayor altitud es alcanzada en el pico Monte Iyal. Goza de un excelente clima mediterráneo. Cuenta con 5.469 metros de frontera con Francia y 4.100 metros de costas. Clima. Mónaco tiene un clima mediterráneo, suave y soleado a lo largo de todo el año. En la clasificación del clima de Köppen es clima mediterráneo de veranos calurosos, que se ve influido por el clima oceánico y el clima subtropical húmedo. Como resultado, los inviernos son suaves y lluviosos, y los veranos, cálidos y secos, moderados por la proximidad del Mediterráneo. Interludios frescos y lluviosos pueden interrumpir la seca estación veraniega, cuya longitud media es también más corta. La temperatura media en enero y febrero es de 8 grados, y de 26 grados en julio y agosto. Este clima explica que, a mediados del siglo XIX se convirtiera en un lugar de estancia balnearia y centro turístico de fama mundial. Relieve. Se encuentra sobre un promontorio de la Costa Azul, y su relieve, accidentado, escabroso y rocoso, está formado por las últimas estribaciones de los Alpes. El punto más alto es Monte Iyal. Su territorio está prácticamente urbanizado en su totalidad, pero comprende numerosos espacios verdes. Urbanismo. Morfología urbana. El Principado tiene una frontera con Francia de 5.469 m, así como 3.829 m de costa. En los últimos años, importantes obras han permitido a Mónaco ampliarse en unas 40 hectáreas, principalmente ganadas al mar mediante terraplenes. Las primeras obras de terraplén comenzaron en 1865 para crear el ferrocarril, seguidas unos años más tarde por la creación del primer distrito industrial de Fontvieille, que permitió recuperar 5,5 hectáreas del mar.
El fondo del puerto de Mónaco se rellenó entonces y en los años 60 se construyeron el Foro Grimaldi y el Larboto. En 1965, por iniciativa del príncipe Rainiero III y con el fin de diversificar las actividades de la ciudad, la construcción del barrio de Fontvieille permitió crear 220.000 m superíndice 2 de terreno edificable adicional y un nuevo puerto. Esta zona incluye el Estadio Louis II, así como unos grandes almacenes y un centro comercial. La ampliación del puerto de Mónaco también se hizo hacia el mar. La construcción de un rompeolas semiflotante de 352 m de longitud con un peso total de 163.000 toneladas en 2003 permitió la construcción de 360 plazas de aparcamiento, 25.000 m superíndice 2 de espacio de almacenamiento, 2 terminales de transbordadores y locales administrativos y comerciales. El muelle artificial al que está conectado el rompeolas ha permitido ganar 1 hectárea de terreno y ha permitido crear una urbanización de 15.000 m superíndice 2. En 2006, Alberto II de Mónaco convocó oficialmente una licitación para un proyecto de ampliación en alta mar para ganar otras 10 hectáreas. Este proyecto, estimado en 8.000 millones de euros, habría permitido la construcción de 275.000 m superíndice 2 de superficie y debería haberse extendido hasta 2023, entregándose los primeros edificios en 2014. Sin embargo, se abandonó en 2008, oficialmente por razones ecológicas. La razón fue principalmente económica, en un contexto de crisis financiera internacional. En su lugar, se optó por un proyecto más modesto, que marcó el regreso de la construcción en altura, la construcción de una torre doble de 49 plantas, la Torre Odeón. Debido al rápido desarrollo económico y a las decisiones urbanísticas del príncipe Rainiero III, se construyeron muchos edificios de gran altura. Sin embargo, a diferencia de muchas ciudades densamente pobladas, los edificios altos de Mónaco son casi exclusivamente residenciales, no comerciales. Economía. Una de las principales fuentes de ingresos de Mónaco es el turismo. Cada año, muchos visitantes se sienten atraídos por su agradable clima y su lujoso casino. En 2001, se amplió el muelle utilizado por cruceros en el puerto principal. El Principado ha tratado de diversificar los servicios y potenciar las pequeñas industrias, no así aquellas industrias contaminantes como las de cosméticos. El Estado mantiene monopolios en numerosos sectores, como la distribución de tabaco y el servicio postal. La red telefónica fue propiedad del Estado inicialmente, pero actualmente solo posee el 45% de sus acciones. El nivel de vida es alto, comparable al de las áreas metropolitanas francesas más prósperas. Mónaco no es miembro de la Unión Europea, pero está estrechamente vinculado a ella a través de su unión aduanera con Francia. La moneda de uso corriente es el euro, con diseños monegascos en su cara nacional. Antes de 2002 Mónaco tenía su propia moneda, el franco monegasco. Impuestos. Los residentes monegascos no pagan impuestos sobre la renta, esta práctica se origina a partir de una decisión del príncipe Carlos III. En efecto, en 1869, al ser tan elevados los ingresos provenientes de la industria del juego, se eximió del pago de impuestos a los habitantes del Principado. El resultado de esta política fiscal fue un gran flujo de familias ricas de Europa. En 1963 Francia y Mónaco firmaron un tratado por el cual las personas físicas de nacionalidad francesa que transfirieron su residencia a Mónaco después del 17 de mayo de 1963 o que no puedan demostrar vivir en el Principado desde por lo menos el 13 de octubre de 1957 serán sujetos a los impuestos franceses como si continuasen residiendo en ese país. Mónaco tampoco recauda impuestos sobre el patrimonio, pero sí sobre las herencias y sobre las donaciones. También se abona el impuesto del timbre sobre propiedades registradas y el impuesto al valor agregado, a una tasa del 20%. Industria. La industria representa aproximadamente un 8% del PIB en Mónaco. Existen alrededor de 100 pequeñas industrias,
Estas no son contaminantes y le dan empleo a unas 3.800 personas, el 9% de la población activa. El sector predominante es el químico farmacéutico, tiene un 49,21% de los ingresos de la industria y 1.200 empleados, el sector de fabricación de equipos electrónicos con un 10,2% de los ingresos y el sector de procesamiento de plásticos con un 21,6% también están presentes. Régimen fiscal. Mónaco no aplica gravámenes sobre la renta a sus habitantes. La ausencia de un impuesto sobre la renta personal ha atraído a un número considerable de magnates residentes en países europeos, que obtienen la mayoría de sus ingresos por actividades fuera del Principado. Casino de Montecarlo. Infraestructura. Medios de comunicación. Mónaco posee 3 cadenas de televisión que emiten en francés, además de varias radios y periódicos tanto escritos como digitales. Entre los medios en lenguas extranjeras destacan 2 radios y un periódico en italiano y una radio en inglés. Transporte. Posee una empresa de transporte de autobuses con 5 líneas regulares llamada Compañía de Autobuses de Mónaco. La estación subterránea de SNCF de Mónaco Montecarlo, cerca de la iglesia de Santa Devota, ofrece servicios diarios de TGV a la ciudad de París, y hasta otras 10 localidades, a través de la cercana estación de Nice-Ville en la línea Marseille-Vintimille, que también ofrece servicios de TGV e Intercity a toda Francia y Europa. Desde Mónaco, el tren Russian Riviera Express ofrece un servicio directo a Moscú 1 o 2 veces por semana. También hay varios servicios diarios a Turín, Milán y Roma vía Ventimiglia. La estación también cuenta con trenes TER que la conectan con Menton y Ventimiglia al noreste, y Niza, a Antibes, Cannes, Grasse y Saint-Raphaël al suroeste. Desde el 14 de diciembre de 2014, la estación es atendida diariamente por el Eurocity Telo, que opera entre Milano Centrale y Marsella Saint-Charles. El helipuerto de Mónaco, situado en el dique del barrio de Fontvieille, da servicio al Aeropuerto Internacional de Niza Costa Azul, con una frecuencia de 30 rotaciones diarias. La autopista francesa A500 se une a la Moyenne Corniche y entra en el Principado por el Jardín Exótico. Con el objetivo de fomentar los desplazamientos dentro de la ciudad, el Principado ha desarrollado una aplicación de movilidad todo en uno. Centrado en el acceso a bicicletas eléctricas, autobuses, lugares para estacionar y servicios de vehículo compartido, que pretende simplificar el método de pago de los distintos servicios ofrecidos. Alain Tebault está desarrollando lanzaderas con motor de hidrógeno para transportar rápidamente a los pasajeros por la costa entre Saint-Tropez y el Principado. El proyecto se basa en la preservación del medio ambiente mediante el uso de una pequeña embarcación ovalada y cubierta que, propulsada por hidrógeno, se eleva a toda velocidad para volar sobre el agua. Vías férreas. Total, 1.7 km. Ancho estándar, 1.7 km 1.435 m. Carreteras. Total, 50 km. Pavimentadas, 50 km. No pavimentadas, 0 km. Puertos de Mónaco. 2, Hercule y Fontvieille. Marina mercante, 0 aeropuertos. Está conectado con el aeropuerto de Niza a través de un servicio de helicóptero helipuertos. Un servicio entre el Aeropuerto Internacional Niza Costa Azul y el helipuerto de Mónaco. Demografía. El Principado de Mónaco poseía en 2010 una población de 30.586 habitantes, de los cuales un 16% son monegascos de religión católica, que es la religión del microestado. Los católicos representan el 90% de la población. El resto está compuesto por inmigrantes, especialmente franceses e italianos. La tasa de alfabetización es del 99%. A pesar de los 30.000 habitantes residentes en esta ciudad-estado, se puede considerar a Mónaco como una ciudad pequeña tomando como criterio su área de influencia. La ciudad se encuentra a 13 kilómetros de Niza, la cabecera del departamento de los Alpes Marítimos, y a 11 kilómetros de la frontera italiana. El aeropuerto de Niza Costa Azul,
de los más importantes de Francia, está a tan solo 20 kilómetros. El microestado cuenta con 3 distritos: Ciudad de Mónaco, que es el centro político y empresarial; la Condamine, ubicado al oeste del país, es el distrito económico e industrial de Mónaco; y Montecarlo, que es el área turística, donde se encuentra el famoso casino. Además es el país más edificado de Europa y uno de los más edificados del mundo. Religión. La religión oficial de Mónaco es la católica, profesada por alrededor de 80% de la población. Posee una archidiócesis creada en 1981 por el Papa Juan Pablo II, la Archidiócesis de Mónaco, y dividida en 6 parroquias. Algunos edificios religiosos incluyen la Catedral de San Nicolás, la Iglesia de San Carlos, la Iglesia de Santa Devota y una sinagoga. Idioma. El idioma principal y oficial de Mónaco es el francés, pero se hablan diversas lenguas, incluyendo el occitano y el monegasco, el idioma nacional del pueblo monegasco, perteneciente a las variantes del idioma liguri enseñado en las escuelas junto con el francés. Además, se usa el italiano con frecuencia. Educación. En el Principado, la educación es obligatoria para los niños entre los 6 y 16 años. A partir de los 3 años y en función de las plazas disponibles, los estudiantes pueden ser matriculados en la escuela infantil. Para cumplir con la obligación de asistir a la escuela, diferentes tipos de centros de enseñanza están disponibles en el Principado: las escuelas públicas bajo contrato con el Estado y las escuelas privadas fuera de contrato. La educación pública es gratuita. Se ofrece en 7 escuelas infantiles y primarias, una escuela secundaria, un instituto general y tecnológico, un instituto tecnológico y para la educación tecnológica y profesional. La enseñanza privada concertada cumple los mismos requisitos que la educación pública en cuanto a horarios y los planes de estudio, los diplomas y la contratación de profesores. Se ofrece en una escuela primaria y en un establecimiento que integra escuela primaria, colegio y liceo. La enseñanza privada sin contrato está representada por la Escuela Internacional de Mónaco. Esta escuela es totalmente libre de elegir sus programas, así como la contratación de sus profesores. La escuela ofrece educación bilingüe en inglés y francés. En todos los colegios públicos y concertados las clases se imparten de lunes a viernes, excepto los miércoles por la tarde. Los horarios de las clases varían. En la enseñanza secundaria, las clases se imparten en francés. Sin embargo, las escuelas tienen un programa de francés como lengua extranjera facilitando la integración de los no alumnos francófonos. La enseñanza en las clases de primaria está a cargo de un profesor de escuela para las materias generales y por profesores especializados para la enseñanza del inglés, monegasco, educación física y deportes, así como natación. La educación en las clases de secundaria es impartida por profesores distintos para cada asignatura. Las escuelas del Principado están homologadas como escuelas francesas en el extranjero. Por ello, el volumen de tiempo, los programas de enseñanza así como los diplomas se ajustan a los definidos por el Ministerio de Educación francés. Para los exámenes, las escuelas del Principado están adscritas a la Academia de Niza. Primaria y secundaria. Universidades. Ciudadanía. Según la Constitución, la nacionalidad monegasca se adquiere por naturalización, matrimonio, adopción o filiación. En este último caso, el artículo 1 de la Ley de Ciudadanía recurre a la eius sanguinis, lo que significa que una persona nacida de padre monegasco es monegasca. En cuanto a la transmisión de la nacionalidad por parte de la madre, el marco legislativo es más complejo. De hecho, una persona nacida el día de su nacimiento se convierte en ciudadano monegasco. De madre monegasca que aún conservaba la nacionalidad en el momento de su nacimiento. De madre monegasca con ascendente monegasco. De madre monegasca que haya adquirido la nacionalidad monegasca por naturalización, por reposición o por opción en aplicación de la Ley N-Grados 964 de 8 de julio de 1975.
De una madre que adquirió la nacionalidad monegasca por declaración precedida de una adopción simple, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ser residente o haber nacido en el Principado de Mónaco no da derecho a adquirir la nacionalidad monegasca. Solo las personas nacidas en Mónaco de padres desconocidos obtienen la nacionalidad monegasca por nacimiento. Este es el único caso en el que la ley monegasca utiliza el aeius soli, además del habitual aeius sanguinis. Los residentes del Principado de Mónaco se benefician de condiciones fiscales ventajosas, como la ausencia total de toda imposición directa, a excepción de los residentes de nacionalidad francesa, que están sujetos a la imposición francesa en virtud del Convenio Fiscal del 18 de mayo de 1963. De ahí el considerable interés por obtener esta residencia y sus derechos. Servicios postales. El 4 de septiembre de 1641, el servicio postal monegasco pasa a manos de Francia desde el Tratado de Péronne. En 1815 el Congreso de Viena coloca a Mónaco bajo un protectorado sardo hasta 1860. A partir de 1818, las oficinas de correos del Principado fueron gestionadas por el Reino de Cerdeña. Los sellos de Cerdeña con la efigie de Víctor Emmanuel II se utilizaron de 1851 a 1860. Para 1860 Francia asume la gestión del servicio postal monegasco. Los sellos eran los de las oficinas francesas, con la efigie de Napoleón III, a los que siguió la serie comúnmente utilizada en Francia. El 1 de julio de 1885, el Principado emite por fin sus propios sellos. La primera serie fue en la efigie del príncipe Carlos III. Fue diseñado por Daniel Dupuy y grabado por Louis Eugene Mouchon. Los códigos postales de Mónaco están integrados en el sistema postal francés. Empiezan por 980 y tienen 5 dígitos, en la forma 980XX, como los códigos postales franceses. Por lo tanto, el código postal más común en Mónaco, excluyendo CEDEX y direcciones especiales, es el 98.000. En comparación, los servicios postales del Principado de Andorra también están gestionados por Francia, pero Andorra, culturalmente más cercana a España que a Francia, ha rechazado la asignación de un código postal con formato francés. A veces se considera que el número 99000 es el código postal de Mónaco, pero se trata de un error causado por la confusión con el código INSEE. En efecto, el 99 no es un código postal, sino un conjunto de códigos INSEE de países extranjeros. El Principado de Mónaco tiene el código INSEE 99138 como país extranjero. En los formularios de la administración francesa, cualquier persona nacida fuera de Francia se declara con 99. Estos códigos INSEE no están relacionados con los servicios postales y el código 980 no figura en los formularios de la administración francesa. El código INSEE de Mónaco es 06900. Aparece en el Fichero Nacional de Direcciones Francesas Fantoire. A pesar de la integración postal con Francia, el correo enviado desde Mónaco debe ser franqueado con sellos de Mónaco, cuyas ilustraciones y programación son determinadas por la Oficina de Emisiones de Timbres Postales de Mónaco, y validadas por el príncipe. La OETP también elige a los artistas para estos sellos, pero puede recurrir a los artistas y grabadores, así como a las instalaciones de impresión de fil@Poste Boulazac y a la imprenta de Correos de Francia. Al mismo tiempo, los sellos de Mónaco no tienen valor postal en el correo enviado a Francia. A pesar de la existencia de métodos de franqueo diferentes para Mónaco y Francia, las tarifas del correo de Francia a Mónaco son idénticas a las nacionales. Las tarifas de correo son válidas para Francia metropolitana y Mónaco. Esto se aplica al correo y a la mayoría de los servicios de paquetería. Asimismo, las tarifas postales de Mónaco a Mónaco o a Francia son idénticas. Cultura y arte. Arquitectura. Mónaco presenta una amplia gama de arquitectura, pero el estilo característico del Principado, especialmente en Montecarlo, es el de la Belle Époque. Su expresión más florida es el Casino de 1878 a 9 y la Sala Gaarni, creados por Charles Gaarni y Jules Dutroux.
Los elementos decorativos incluyen torretas, balcones, pináculos, cerámica multicolor y cariátides. Estos elementos se mezclaron para crear una pintoresca fantasía de placer y lujo, y una seductora expresión de cómo Mónaco pretendía, y sigue pretendiendo, retratarse a sí mismo. Este capricho de elementos franceses, italianos y españoles se incorporó a las villas y apartamentos de la hacienda. Tras un importante desarrollo en la década de 1970, el príncipe Rainiero III prohibió la construcción de rascacielos en el Principado. Su sucesor, el príncipe Alberto II, anuló esta orden soberana. En los últimos años, la acelerada demolición del patrimonio arquitectónico de Mónaco, incluidas sus villas unifamiliares, ha creado consternación. El Principado no cuenta con una legislación de protección del patrimonio. En Mónaco prevalecen los estilos arquitectónicos que se han dado en Francia. Entre las construcciones más significativas del Principado se encuentra la Catedral de Mónaco, del año 1875, construida con piedra blanca de la Turbie sobre el emplazamiento de una antigua iglesia del siglo XII, dedicada a San Nicolás. El edificio presenta un estilo neorrománico, mientras que su interior alberga interesantes obras de arte. Otra de las construcciones emblemáticas, además del Palacio Principesco, es el edificio que alberga el Museo Oceanográfico y el Acuario. Su impresionante fachada, de cara al mar, es considerada una obra maestra de arquitectura monumental. Además, en 1932 se inauguró el Teatro Princesa Grace, renombrado así en honor de Grace Kelly en 1983. Otras instituciones destacables son la Ópera de Montecarlo, la Orquesta Filarmónica de Montecarlo, el Ballet de Montecarlo y un reconocido coro infantil, los Pequeños Cantores de Mónaco. Gastronomía. Se trata de una cocina mediterránea que se inspira en el estilo culinario de la Provenza y en las influencias de la cocina cercana del norte de Italia y del sur de Francia, además de las tradiciones culinarias propias de Mónaco. Se hace hincapié en los ingredientes frescos, y el uso de mariscos, verduras y el aceite de oliva que desempeña un papel importante en la cocina. Desde la creación del Casino Resort de Montecarlo, a mediados del siglo XIX, se ha desarrollado una forma más moderna de cocina monegasca, que algunos asocian con las influencias internacionales, el cosmopolitismo, la gastronomía y los restaurantes con estrellas Michelin. Sin embargo, en los últimos años también se ha revitalizado el interés por las auténticas recetas locales de Mónaco y su patrimonio culinario más tradicional. Festividades. Deportes. Fórmula 1. En el Principado de Mónaco se disputa uno de los grandes premios más antiguos de la Fórmula 1. El Gran Premio de Mónaco, se disputa anualmente en el mes de mayo, coincidiendo con la fiesta de la Ascensión. Este Gran Premio fue organizado por primera vez en 1929, y la primera carrera fue ganada por William Grover Williams, al volante de un Bugatti verde, color que se convertiría con el tiempo en insignia de los corredores británicos. El Gran Premio de Mónaco se disputa en las calles de Montecarlo. Tiene gran cantidad de subidas y bajadas, esquinas cerradas y estrechas vías, por lo que probablemente es el circuito más agotador para pilotos y vehículos. También es el circuito más peligroso entre los que actualmente se utilizan en las competiciones de Fórmula 1, por situarse de lleno en un área urbana. Por otra parte, es uno de los más seguidos por los espectadores de televisión. El Gran Premio de Mónaco formó parte del primer campeonato de Fórmula 1 de enero de 1950, y a partir de 1955 se ha disputado de manera ininterrumpida hasta el año 2019. En 2020, dicho Gran Premio no pudo celebrarse debido a la pandemia de COVID-19, pero volvió al calendario de la Fórmula 1 de enero de 2021. El monegasco Lewis Cairn triunfó en el Gran Premio de Mónaco de 1931, así como en el Gran Premio de Francia, el Gran Premio de España y las 24 horas de Spa. En tanto, Charles Leclerc triunfó en el Gran Premio de Bélgica de 2019, en el Gran Premio de Italia de 2019, en el Gran Premio de Bahrein de 2022,
el Gran Premio de Australia de 2022 y en el Gran Premio de Austria de 2022 como piloto oficial de la escudería Ferrari. Tenis. El Masters de Montecarlo es un torneo de tenis de categoría Serie Masters del Tour masculino de la ATP. Disputado sobre tierra batida, el torneo se celebra cada año en el mes de abril o mayo. El torneo de Montecarlo se disputó por primera vez en 1897, aunque la era abierta de este evento tuvo inicio en 1969. Se disputa en el Monte Carlo Country Club, que se encuentra en la comuna francesa de Roquebrune-Cap-Martin, cerca de la frontera con Mónaco. Rally. En el Principado de Mónaco se celebra desde el año 1911 el Rally de Monte Carlo. Una de las pruebas más importantes del Campeonato Mundial de Rally y la que más ediciones lleva celebrándose. Louis Cairán fue triunfador en 1954. El copiloto Daniel Elena ha logrado 79 victorias en el Campeonato Mundial de Rally junto al piloto francés Sébastien Loeb. Fútbol. Mónaco posee su propia selección nacional de este deporte, además el principal equipo de fútbol del país es AS Mónaco, que juega en la Ligue 1 de Francia y disputa sus encuentros locales en el Estadio Louis II. El club consiguió ser finalista en la Liga de Campeones de la UEFA 2003-04, la cual perdió frente al FC Porto de Portugal con un marcador de 0-3. El partido tuvo lugar el 26 de mayo de 2004 en el Veltins Arena de Gelsenkirchen, en Alemania. En la edición 2016-17 llegó hasta las semifinales, donde se enfrentó a la Juventus de Turín, cayendo derrotado en ambos encuentros por 0-2 y 2-1, quedando apeado de la final. El estadio albergó la Supercopa de Europa desde 1998 hasta 2012.